Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA Distrito Capital Centro Metal Mecánico, y tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda sesión en línea del curso de Introducción a los Sistemas de Automatización, donde vamos a hablar sobre el tema de actuadores. El objetivo es brindar claridad acerca de los temas actuadores y socialización de las actividades calificables para la unidad 2. La agenda propuesta consta de saludo inicial, después vamos a hablar del tema de la unidad 2, que es actuadores. Vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 2, lo mismo la actividad opcional que hay, que es voluntaria no calificable, sesión de preguntas y por último conclusiones. En la unidad 1 habíamos visto que las partes de un sistema automatizado comprendían los sensores, que son aquellos elementos que convierten señales del mundo físico en señales eléctricas para poder manipular y controlar. Y también habíamos recordado el concepto de actuadores, que son aquellas señales eléctricas que se convierten en señales del mundo físico. Entonces permiten generar movimiento de elementos según órdenes de la unidad de control. Los actuadores generan fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica o gaseosa, y por este motivo requieren dispositivos que realicen funciones de fuerza, movimiento, estabilidad, control de fluidos, temperatura o señales de alarma. Hay unos criterios para seleccionar los actuadores, como son la potencia, la controlabilidad, el peso y volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y costo. Y eso depende del tipo de control de proceso que voy a tener. Si va a ser una interrupción, una regulación, una alarma o una rotación. En general, cuando se va a automatizar un sistema, la selección puede darse así. Primero, cuando se necesita mover, desplazar o soportar algún peso. Para ello se requiere actuadores de movimiento, como son los motores paso a paso, de corriente continua y de corriente alterna. Cuando se trabaja con líquidos, que se utilizan en motobombas o electroválvulas. En los procesos en los cuales es importante utilizar un indicador que informe el estado de cada etapa. Para ello se puede utilizar alarmas e indicadores luminosos. Para el control de temperatura se utilizan resistencias, ventiladores y extractores. Entre los criterios más importantes de selección para un actuador se encuentran el tipo de señal, si es de corriente continua o de corriente alterna. Los requisitos que debemos de tener en cuenta para los actuadores es la compatibilidad electromagnética, ya que debe existir la capacidad para operar en un ambiente con ruido electromagnético producido por motores y máquinas de revolución. Para solucionar este problema generalmente se hace uso de las instalaciones de tierra para los instrumentos y en algunos casos también se pueden y se deben implementar algunos filtros. La expansibilidad y la escalabilidad es la característica del sistema que permite crecer para atender las ampliaciones futuras de planta. O sea, de acuerdo a la visión que tengan de la empresa, para atender operaciones que no son tomadas en cuenta en el inicio de la automatización. La manutención se refiere a tener disponible por parte del proveedor un grupo de personal técnico capacitado en el país que brinde el soporte técnico adecuado cuando se necesite de manera rápida y confiable. Sistema abierto quiere decir que los sistemas deben cumplir los estándares y especificaciones internacionales. Esto garantiza la interconectividad y compatibilidad de los equipos a través de interfaces y protocolos. También facilita la interoperabilidad de las aplicaciones y el traslado de un lugar a otro. Entonces puedo tener un PLC Siemens, una pantalla HMI Telemecanique, puedo tener sensores de Schneider, actuadores de Festo. Entonces va a haber una compatibilidad entre ellos. Dentro de la clasificación de los actuadores los encontramos que hay hidráulicos, donde su medio de control es un líquido, ya sea un aceite, cuando es aceite le dicen óleo hidráulico o agua. Neumáticos, donde el medio de control es el gas, y eléctricos, donde se controlan a través de la electricidad. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, el motor paso a paso es para aplicaciones de movimiento rotacional, la motobomba es para aplicaciones con fluidos, la resistencia para aplicaciones térmicas y el zumbador para aplicaciones con alarmas. Entonces aquí debemos de tener en cuenta que hay unas condiciones de operación. Entonces de acuerdo a esas características, hay movimiento rotacional, fluidos, alarmas o térmica. Dentro de los tipos actuadores encontramos el motor AC o de corriente alterna,
que tiene una velocidad constante, un torque moderado, pero gira en un solo sentido. Se utiliza para aplicaciones donde se requieran movimientos rotacionales de mucha potencia y transporte de cargas que tengan mucha resistencia mecánica. También se conoce como alternador y los podemos encontrar de dos tipos, síncronos y asíncronos. Este motor está construido de manera que cuando los devanados del inducido y el inductor estén unidos en serie y circule una corriente por ellos, se formen dos fluidos magnéticos, que al ser alimentados por tensión alterna provocan el giro del motor. El motor de deseo de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica principalmente mediante el movimiento rotatorio. Su característica principal es la capacidad para el cambio de sentido de giro, invirtiendo la polaridad de la alimentación. Se utilizan aplicaciones donde se requieran movimientos rotacionales que no necesiten mucha potencia, juguetes y extractores de calor, de equipos electrónicos que ofrezcan poca resistencia mecánica. Están constituidos por dos devanados internos, el inductor y el inducido, alimentados con corriente continua. Para ello, se puede dar una conversión de energía eléctrica en energía mecánica de forma continua. Es necesario que los campos magnéticos del estator y el rotor permanezcan estáticos entre sí. Esta transformación es máxima cuando se encuentran en cuadratura. Entonces los podemos encontrar controlados por inducción o controlados por excitación. Dentro de las aplicaciones de los actuadores está la aplicación de movimiento. Entonces hay procesos en los que se requieren movimientos y desplazamientos, además de soportar un determinado peso. Para esto existen actuadores con características necesarias que nos ayuden a cumplir ese propósito. Entre ellos encontramos motores paso a paso, motores de corriente continua, motores de corriente alterna, entre otros. La estructura de estos actuadores es simple, ya que solo se requiere de una energía eléctrica como fuente de poder. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores debido a que los motores son de operación continua. Para aplicaciones de alarma hay procesos en los que se requiere algún tipo de aviso al finalizar la tarea, al llegar a un límite o simplemente generar una advertencia. Para eso existen los actuadores como zumbadores y pilotos. Los actuadores de sonido son los encargados de propagar ondas a través del medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las partículas materiales que transiten, tales como ondas, oscilan en dirección de la propagación de las mismas ondas. Los actuadores que generan sonidos a más de 20.000 Hz se denominan ultrasónicos. Para aplicaciones térmicas hay procesos en los que se requiere un control de temperatura. Para eso existen actuadores con características necesarias que cumplan ese propósito, como las resistencias eléctricas, ventiladores y extractores, entre otros. Los actuadores de calor están conformados por semiconductores en donde el flujo de corriente eléctrica produce una pérdida de energía que se transforma en calor. El calor producido por un actuador calorífico se propaga por todo el espacio que lo rodea. Esta es una forma de transmisión de calor que puede producirse de tres formas. Una convección, que es la transferencia de calor de un cuerpo a otro hasta conseguir una temperatura estable entre los dos cuerpos. De convección, el calor de un sólido se transmite mediante circulación de un fluido que lo rodea y este lo transporta a otro lugar. Este proceso se llama convección natural si la circulación de un fluido está provocada por un medio externo, que se denomina convección forzada. En radiación es cuando el calor se transfiere mediante emisiones electromagnéticas que son irradiadas por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 grados Kelvin. El estado de la superficie influye en gran medida en la gran cantidad de calor radiado. Dentro de los sistemas de control encontramos que están definidos como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema, con el fin de lograr un funcionamiento determinado, de tal modo que pueden reducir las probabilidades de fallos y que obtengan unos resultados buscados. Los sistemas de control constituyen el cerebro de un sistema automatizado. Otorgan el grado de inteligencia necesario para lograr un control eficiente sobre una máquina o proceso, con una posibilidad nula o casi nula de error y un grado de eficiencia mucho más grande que el de un ser humano. Los sistemas de control más modernos en ingeniería automatizan procesos. Automatizar es eliminar tareas repetitivas manuales. Procesos en base a muchos parámetros que se califican de acuerdo a su grado de especialización y robustez. Es proceso control on-off, hay o no hay señal, todo o nada se dice. PID se conoce como control proporcional integral derivativo. Entonces ahí utilizan integradores, derivadores y proporcional de acuerdo a unas operaciones aritméticas que se hacen que tienen al interior.
Los PLC son los controladores lógicos programables y los PAC son como computadores especiales adecuados para el control de procesos. O sea, es una nueva generación más que hay. Dentro de la clasificación de tecnologías que hay en los sistemas de control están las tecnologías cableadas. Es un tipo de tecnología que realiza una interconexión de diferentes elementos que lo interrumpen. Su funcionamiento se establece por elementos y una forma de conectarlos. Esta fue la primera solución que utilizaron los autómatas industriales, donde el inconveniente ha sido el espacio. Necesitan unos tableros de control donde se albergan los relés electromecánicos, temporizadores, interruptores y elementos de protección. Estos han sido desplazados por las tecnologías programadas. Entonces, en el avance de los microprocesadores de los últimos años se ha favorecido la generación de las tecnologías. Para tal fin, los ordenadores o computadores y los autómatas programables como los PLCs. Pero, ¿qué controlan estos sistemas? Las señales. Una señal que puede ser digital, que es codificada de forma de pulsos o palabra en cualquier tipo de sistema, ya sea binaria o sea de otros. O una señal análoga, que es una señal en forma de variable de voltaje, corriente o resistencia eléctrica que oscila dentro de un campo de medida y que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites o un rango. Dentro de los sistemas de control encontramos que hay unas características. Primero, una señal de entrada, que generalmente se considera el estímulo aplicado a un sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de que el sistema produzca una respuesta específica. La señal de salida es la respuesta obtenida por el sistema, que puede o no relacionarse con la respuesta que implica la entrada. La variable manipulada es el elemento al cual se le modifica su magnitud para lograr la respuesta deseada, es decir, manipula la entrada del proceso. La variable controlada es el elemento que se desea controlar. Se puede decir que es la salida del proceso. Las variaciones externas son los factores que influyen en la acción de producir un cambio de orden correctivo. La fuente de energía es la que entrega la energía necesaria para generar cualquier tipo de actividad dentro del sistema. La retroalimentación es una característica importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables de estado dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema. Se puede apoyar o no en una decisión. Cuando el sistema produce un retorno se dice que hay una retroalimentación negativa y si el sistema se apoya a una decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva. Las variables de fase son aquellas que resultan de la transformación del sistema original de una forma canónica controlable. De aquí se obtiene también la matriz de control de habilidad, cuyo rango de orden completo permite controlar el sistema. Dentro de las partes de los sistemas de control tenemos los elementos de control, que son aquellos que hacen el cálculo y control y que gobiernan el proceso del sistema, que se denomina autómata, y lo conforma la unidad de control. Y generalmente son conocidos como los PLCs, controladores lógicos programables, que es la tecnología programada, o los PACs, que ya son como computadores industriales especializados. Está la interfaz hombre-máquina que permite la comunicación entre el operario y el proceso y puede ser una interfaz gráfica de computadora con pulsadores, teclados y visualizadores. Ahora, hasta aquí hemos llegado hasta el contenido temático. Entonces vamos a tener que la actividad calificable de la unidad 2 es una evaluación en línea, que es un cuestionario donde se hacen preguntas de selección múltiple, única respuesta o múltiple respuesta o contestación o pues depende de los contenidos que acabamos de abordar. Ya después vamos a seguir a la sesión de preguntas y conclusiones, pero es importante que tengan en cuenta, se programa una actividad opcional que no es calificable, pero aquellos estudiantes o aprendices que durante el proceso presenten alguna dificultad, se les va a decir que hagan estas actividades opcionales como opciones de incentivos de nivelación y planes de mejora. Entonces, en el foro temático 2 tenemos la analogía entre los sentidos humanos, los sensores y los actuadores. Entonces, esto se debe dinamizar con rúbrica Tigre. Entonces, para que esta actividad opcional se convierta en una opción de incentivo plan de mejora que se evalúa al final del curso, que tenemos plazo hasta el 19 de abril a las 7 de la mañana, entonces quiere decir, en el mensaje de apertura, donde se presenta
una pregunta orientadora que es: ¿cuál sería la analogía que hay entre los sentidos humanos y los sensores y actuadores? Entonces tú cuando respondas vas a empezar con un título, claro, acorde al contenido. Entonces puede ser mi percepción, mi punto de vista a partir de la comparación sensores y actuadores versus sistema humano. La hilación entre ideas con base a la pregunta orientadora consiste: contextualizas a partir de la pregunta orientadora y das tu respuesta a partir de tu punto de vista y los estudios de los contenidos temáticos de la unidad, como los que acabamos de presentar. Después generas una discusión, entonces formulas una pregunta problemática, no decir ustedes qué piensan, qué opinan, no. Entonces, por ejemplo, decir: ¿será que elementos como sentidos como el olfato los puede igualar o superar los sistemas artificiales? Entonces ya estoy generando una pregunta que genera reflexión. Redacción quiere decir que debo tener coherencia, cohesión, buena ortografía, legible. Sí, y entonces para el último elemento es enriquecer discusión, donde añado elementos y nuevas perspectivas. Entonces resulta que en tal parte vi un artículo que es la nariz electrónica. Entonces los invito a que consulten ese material. Entonces yo estoy diciendo por qué es importante, porque me permite brindar elementos de reflexión y elementos en la producción, por ejemplo, de perfumes o de algunos elementos donde se puedan tener gases que el cuerpo humano no inhale. Entonces, y que pueden representar un peligro. Entonces ya ahí estoy colocando elementos nuevos. Recomiendo citar y referenciar, recomiendo generalmente normas APA o las que ustedes manejen. Hasta aquí entonces hemos terminado. Entonces les agradezco su participación. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico del SENA Distrito Capital, que pertenezco al grupo de investigación GISEMED del Centro Metalmecánico. Soy el líder del semillero de investigación e innovación Innova CMM, que es un semillero virtual. Están cordialmente invitados si les interesa participar, donde lo que queremos hacer es un proceso de investigación formativa en contexto, donde les enseñamos a investigar. Y soy director del grupo Renuévate, Ciencia, Tecnología e Innovación, que está articulado también con la Universidad de Caldas. Entonces, que tengan un excelente día. Vamos después entonces a la sesión de preguntas. Como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto presentando el tema actuadores, socializando las actividades calificables y la actividad opcional, y se explicó cómo se dinamizan los foros temáticos utilizando rúbrica Tigre. Que tengan un excelente día. Cordial saludo.